Experiencia de Palabra es un programa de cultura y psicoanálisis que surge desde la librería Rebus para ser un referente audiovisual e integrar las voces de diversos actores dentro de la escena analítica chilena. Queremos plantear una visión integral de la política que integre diversos sectores, que no se posicione dentro de un partidismo ideológico alguno. Nos invitamos a seguirnos con nuestros entrevistados, actores referentes del psicoanálisis latinoamericano y mundial, así como referentes de la cultura, las artes y la literatura. Hegel ha sido un pensador usado para todo, de la derecha y la izquierda, los ateos, los creyentes. Y ahí está la escuela de Frankfurt, una escuela hegeliana actualmente, y es una escuela de Axel Horner, antes venía con Habermas, de Adorno. Hegel es fundamental y Marx, pero actualmente es un Hegel como de socialdemocracia, de teoría de reconocimiento, como reformista. En 1000 años vamos a ir mejorando a través de que, incluso hasta Latria piensa así, Fernanda Atria piensa lo mismo, es como un Estado que se va corrigiendo, y no, espera. Y después es como un Hegel así como un poco infantilizado en Latinoamérica que hay que darlo vuelta. Hegel piensa en la dialéctica, Marx lo corrige y es una dialéctica como más histórica. Entonces es una hermenéutica vernácula de cada momento histórico, social. Hay muchas cosas. Entonces, claro, mi lectura de Hegel viene una lectura del segundo Marx, del segundo Lenin, y es una lectura que llega hasta Slavoj Žižek y yo. Es una lectura materialista, donde se muestra que no se puede entender el capital o la Revolución de Octubre si no se sabe, entre otras cosas, que los dos, Lenin y Marx, absolutamente hegelianos, y hegelianos de un libro durísimo que se llama La ciencia de la lógica. Y en la ciencia de la lógica realmente, eso es lo que yo muestro yo, están todas las categorías revolucionarias, todas. Por eso Lenin estaba fascinado con el libro, por eso Marx estaba fascinado con el libro. Es un libro que siempre se actualiza a la altura de los tiempos, y las categorías no son abstractas, son operadores materiales. Un poco Slavoj dice que son que la lógica es una lógica material de verdad, más que de Deleuze o Althusser o los científicos. Yo incluso más que eso, yo diría que los elementos lógicos de Hegel son transformadores materiales, incluso de la propia subjetividad. Y ahí está todo el juego del libro, y pues se ha vendido más de 3000 ejemplares, y ha arrasado el libro, y Hegel es como una excusa, pero lo que importa es esos operadores materiales se pueden ver en distintos niveles, y eso yo creo que es importante para la transformación y es importante la distinción que haces tú respecto, partimos hablando del Dasein, porque Heidegger también tiene una lectura, por ejemplo, la fenomenología del espíritu de Hegel, y esa lectura es totalmente diferente a lo que me estás hablando tú, ¿no? Yo estoy en contra, que quede claro registrado, estoy en contra de la escuela de Freiburg, Heidegger, estoy en contra de la escuela de París, Collet, estoy en contra de la escuela de Frankfurt, el horroroso Axel Honneth, en contra de la escuela latinoamericana que siempre Hegel es nuestro papá, pero le damos vuelta con la escuela de mexicano, salvadoreño, argentino, incluso la escuela de Moscú de Plejano. Estoy completamente en contra porque ya no se sostiene la inversión de Hegel, porque Hegel era, léalo, lean mi libro que es más fácil que Hegel. Entonces ahí se muestra clarísimamente cómo funciona una subjetivación ideológica, funciona cómo se construye la ideología, y muestro algo que ni Gigi lo había visto, pues Gigi me adora, que ni él había visto, que tanto la construcción de la subjetividad como la propia subjetivación son momentos históricos, y como son momentos históricos, Hegel muestra en forma espectacular, pero escribe como el forro, que es una pura construcción histórica, y cosas se pueden ir transformando materialmente, y eso que está todo el juego del texto, y de lo que hablo yo. ¿Y tu lectura, cuál sería la extensión precisamente, propiamente tuya, del pensamiento de Hegel? Claro, es eso, porque no solamente se muestra un Hegel materialista, no solamente, o sea, en contra de la ontología de Heidegger, en contra de la buena onda de Collet, de las otras lecturas que estábamos conversando. Claro, independientes de esas lecturas, que son como lecturas filosóficas o académicas o ontologizantes, mi Hegel es Hegel de Marx, es Hegel de Lenin, es un Hegel que te permite leer, meterte en la estructura misma de lo que acontece, para a veces transformarlo, porque lo que hago yo es leer a Hegel en forma afirmativa, y eso no lo había hecho ni Slavoj Žižek. Lo que hacía con Hegel, que lo adora, era mostrar cómo Hegel era como el gran horizonte, junto con la teoría de la subjetividad de Lacan, para poder entender como un diagnóstico del capitalismo tardío. Yo di una vuelta de tuerca sobre eso. Pues también mi amistad con Negri, di una vuelta de tuerca, y no solamente es un diagnóstico desde adentro, lo que hace G por años, además están las condiciones de transformación material desde adentro mismo, para ir revirtiendo. Son como células terroristas, mi libro. Finalmente, en la práctica, en Francia se dijo incluso de que tu libro era
el escrito que Lenin nunca realizó. ¿Qué te parece esa afirmación? Sí, sí, claro, cuando presentamos el libro en París, varias veces lo presentamos en París, ahí está un famoso francés y que lo leyó entero, me hizo una crítica muy entretenida en la discusión. Claro, se daba cuenta, la gente no lo sabe, los leninistas o marxistas o marxianos, que Lenin era... Era un gran lector, un gran lector, o sea, señor Pablo Iglesias, o sea, los revolucionarios tienen que ser lectores. Leyó en la cárcel, ¿no? Sí, teóricos. Y cuando Lenin se va, se hunde con la Segunda Internacional, porque finalmente, igual que ahora, todo el obrero era un burgués, como ahora, y todo el mundo se iba a pelear por los valores de la Primera Guerra Mundial, todo lo que habían hecho los pobres, y se van a pelear por la Rusia, se van a pelear por Inglaterra, se van a pelear por Francia. Entonces, obviamente, Lenin no se va de puta, no se suicida, no se alcoholiza, y ¿sabes lo que hace Lenin? Es en Suiza, en Berna, leer las 1000 páginas en alemán, línea a línea, y se da cuenta, quiere volver a los orígenes, como buen neurótico. Obviamente no podía ser que lo que le habían dicho en Moscú. Obviamente las categorías de la izquierda habían fracasado, como ahora, muy parecido, muy como ahora. Y lo que hace Lenin, no suicidarse, dijo, pues vamos al origen. Cuando vamos al origen se da cuenta que en Hegel están todas unas categorías materiales radicales, y ahí arma el cuerpo teórico, pero no hace libro como Marx, hace revolución. Entonces, por eso que el francés se da cuenta, oye, mejor, lo que hiciste tú era como armar un libro teórico durísimo, pero con muchos ejemplos de cine, de arte, pero ahí está el cuerpo teórico que te permite, repensarse en la izquierda y los momentos revolucionarios actualmente. Por eso es el acierto del libro. Totalmente. Sí. ¿Y cómo avisoras el avance de la izquierda en Latinoamérica? ¿Crees que pasa por una revitalización del Estado, por ejemplo? ¿Cómo ves esa transformación política? ¿Qué tiene que suceder? Mira, actualmente lo que vemos en Latinoamérica es un ascenso democrático del fascismo de derecha. Temer, Macri, Piñera. Cosa de ver en Colombia. México parece un pulmón de descanso en este escenario. Claro, es rarísimo, pero entonces en general uno está viendo algo como complejo, y la izquierda en Latinoamérica pasan muchas cosas. Hay como una izquierda como antigua, no se enoje mi amigo, de izquierda como entre marcianos marxistas de los 60 a los 70, que yo creo que como no han pasado por el psicoanálisis, por la teoría de la subjetividad actual, lo que pasa, llegan tarde, o sea, de inmediato cuando se analiza, no pueden darse cuenta que la dialéctica ya no son tan ingenuos, no es que el malo esté allá, que sea Trump, Piñera, Macri, o el multimillonario o la transnacional. El malo es uno mismo, porque uno tiene la lógica de la... Es más fácil satanizar al otro. Entonces, una cosa entretenida que ha hecho la derecha y se ha equivocado la izquierda, gracias que existe Trump, todos le decimos Trump, viejo, Trump, borileado, horroroso, pero en realidad si tú lo votas y uno lo mantiene. Eso es muy psicoanalítico, claro. Sí, claro, ese es el problema. Hay cierta izquierda en Latinoamérica que tiene como ontologizado los buenos y los malos, y se da cuenta que son todos malos. Entonces, ese es el problema de cierta izquierda a nivel político. Después viene otra izquierda más juvenil que ha imitado como a Podemos, al populismo de la Clos, de Rejón, de la Chantal, incluso de mismo Jorge que está por acá. Entonces, ahí han lanzado con un cuerpo teórico. Entonces, ya algo en Syriza en Grecia, algo con Podemos, algo con Mélenchon en Francia, por ahí en Europa. Entonces, una cierta teoría populista más teórica entre Lacan y ahí se ha armado como un cuerpo, un tejido más social que quiere como hegemonizar y disputar el poder. Lo bonito que Syriza lo logró, pero le fue como el forro, mi problema, no duró ni 6 meses, y después se vendieron, y Podemos hasta ahí se hunde, y el narcisismo se lo destruye y no han podido capitalizar un momento espectacular que tenía y se están hundiendo. Entonces, por lo menos, y en Chile y en Latinoamérica, los frentes amplios de Uruguay y chilenos han querido como si esta forma mirar un poco a Podemos, una teoría populista, pero yo creo que no la leen. Y aquí en Chile lo que ha pasado es que hay distintas tendencias entre autonomistas, reformistas, liberales, populistas a lo Podemos, populistas en el sentido como marxianos, marxistas antiguos. Y eso yo creo que lo que pasa en Latinoamérica es que va a seguir avanzando a la derecha. Y eso es grave, y para eso nos sirven libros e ideas como las tuyas. Antes de ir a una pausa, precisamente hablando de este tejido común, social, político, filosófico, psicoanalítico, queríamos preguntarte sobre los elementos del psicoanálisis que más te interesan rescatar para tu filosofía. Mira, el psicoanálisis tiene cosas espectaculares, ¿verdad? Yo creo que no se puede entender a Slavoj Žižek ni a Jorge Alemán se puede entender sin el famoso seminario de Lacan sobre los juegos, todos estos juegos preciosos de
de la conexión del orden, el orden del discurso con las cosas. O sea, está el discurso del amo, el discurso capitalista, el discurso de la universidad, el discurso de la histeria, el discurso de la analista. El psicoanálisis propiamente tal. Claro. Entonces ya el famoso, no sé qué, seminario 17, que puede ser de noviembre de 69, por ahí hasta el 70, sí, junio, ya ese trabajo yo creo atraviesa a Zizek y atraviesa a Jorge y a muchos psicoanalistas o teóricos críticos que han hecho un juego con lo político y lo filosófico. Yo creo que ese análisis ya de Lacan es fundamental, por ejemplo, fundamental. Pero no se puede entender sin Collet, que era Hegel. Entonces Lacan tenía a Collet metido. La fenomenología del espíritu. Es la fenomenología del espíritu, leído por Collet, la que le permite a Lacan sacar los discursos. La dialéctica del amo y el esclavo. Entonces, esa implicación es entretenida. Ya esos discursos son espectaculares y son actualizantes, pero yo creo que se equivoca, ni el discurso del analista puede superar el problema del amo capitalista. También por eso hay que corregir también a Lacan de los 60, los 70, tampoco. Pero eso es fundamental. Lo otro que es fundamental de psicoanálisis, y lo adoro, que siempre molesto a los biopolíticos, porque más mismo Tony, a Roberto Espósito, que soy amigo, nos molesta porque falta un modelo de subjetividad. Entonces, tanto la estructura biopolítica que tiene una ontología del poder un poco nietzscheano, deleuziano, pero entonces por ahí hay un discurso ontológico de que el ese es poder, como el ese es vida, ser es vida, entonces el discurso Tony lo dice, o sea, pero a veces todas las estructuras biopolíticas están atravesadas por un modelo de subjetividad donde el deseo es fundamental. Y ahí psicoanálisis lo ha trabajado muy bien. Y además, y ahí con mi variante histórica, y además es histórico, o sea, no es tan simple, por eso que no es que una persona esté despotenciada y esté desvitalizada y no pueda crear un tejido social. Lo que pasa es que su lógica, no es que la Michelle sea amiga que viene a Michelle, entonces, pero el hijo, su nuera, su otro hijo Penelillo, todos estaban traspasados para su subjetividad. Hagamos negocio. Entonces yo le creo a la Michelle, estamos conversando en la casa, vamos a cambiar Chile, venimos de la obra, súper entretenido, pasamos bomba, y su hijo de verdad, hagamos negocio, y nuestro hijo Penelillo, hagamos negocio. O sea, por eso es importante el psicoanálisis, porque te muestra cómo está realmente. No es el Trump, es el hijo. Esclarece la transferencia. Eso no era. Es el otro hijo de Penelillo, todos tenían que hacer negocio. Y no está muy lejos. Todos. Entonces ahí es importante saber una teoría de la subjetividad que pasa por el deseo. Y además, como diría Hegel, que lo ve en 1807, la de espíritu, además un deseo construido históricamente, y es fundamental. Y eso a la ontología de los políticos se le va. Sobre todo a los biopolíticos se les va toda esa dimensión histórica de la subjetividad que el psicoanálisis lo trajo muy bien. Perfecto. Vamos a seguir con Ricardo Espinosa Lolas. Acompáñenos, vamos a una sección de lectura, El espacio de la gradiva. Empiece ya la farandolina en la lejantaña de la montañía. El orimento bajo el firmazonte se embarca en la luna para dar la vuelta al mundo. Empiece ya. La fara mandolina, con su musiquí, con su música. La caravantantina, la caravantantú, la farandocilina, la farandú, la caravantantá, la caravantantí, la farandocilá, la faransí. Estamos de vuelta con el filósofo Ricardo Espinosa Lolas, acá conversando en Experiencia de Palabra. Vamos a preguntarle respecto a su último libro, Capitalismo y Empresa hacia una revolución del nosotros. Vamos a partir con una pregunta de apariencia fácil, pero no lo es. ¿En qué consta ese nosotros? La pregunta, canalla, es un canalla. Incluso ahora una primicia, varias primicias. Este libro está dentro de una trilogía. Primero es el cuerpo teórico de Hegel, la nueva lógica del Estado. O sea, que además es un libro que molesta a los empresarianos como Badiou. El segundo libro
se acaba de nombrar Capitalismo y Empresa a Salvación de Nosotros, que es un nombre que nace con Tony Negri, mostrando que la empresa puede trabajar contra el capital, como que tenemos conversado con Tony. Y ahí aparece Nosotros. Y el tercer libro, que es una trilogía, se llama Nosotros, Manual para disolver el capitalismo. Incluso va hasta con una maldición contra el capitalismo. Entonces ya, un manual de guerrilla, como dicen los franceses. Y ahora estoy escribiendo eso. Y ese va con prólogo así entretenido. Bueno, les cuento. Entonces, claro, yo lo que hago ahí, incluso ahora en el coloquio de inmigrantes, se llama Del yo al nosotros. Hago un juego. Es Hegel, en 1807, que se da cuenta que el ich, un vía, yo y nosotros, es una unidad. Dice, ich un vía, un ich. Dice así. Y ahí comienza el mito del señor del siervo. Es una maravilla, como Hegel escribía así, y muestra que, piensa que nadie hablaba así, Kant, todo el mundo pensaba que estaba naturalizado una posición de la subjetividad, incluso en el ámbito antes era Dios, en la expresión de la subjetividad, y después Kant es el yo, el que organiza todo el sistema. Y Hegel se da cuenta que no, que es el ich un vía, el nosotros constituye, y después Hegel se da cuenta, y el nosotros es construcción histórica. Bueno, por eso Hegel es un gigante. ¿Qué hago yo? Yo, el libro, que ya hemos tenido problemas para la traducción, yo le pongo, para los psicoanalistas, el significante es todo. Y yo escribo nosotros con un O, otro grande. Mayúsculo, sí. Mayúsculo. Entonces, nosotros. Eso en castellano, genial es castellano, lo tiene. En inglés se pierde, en todo se pierde. Y aquí, por eso queda clarísimo. Entonces, lo que hago yo, haciendo una vuelta de tuerca, incluso más allá de Hegel, porque nosotros finalmente, en la socialdemocracia es, somos todos demócratas, somos todos cristianos, somos todos buena onda. No, entonces no, hay que marcar tejidos sociohistóricos diferenciales, materialmente distintos. Por ese problema que falló cierto comunismo, cierto marxismo, que al final no estaba la mujer, no estaba el gay, no estaba el liviano, no estaba el mapuche, no estaba el diferencial. Entonces la gente integrar el lazo social. Exactamente. Entonces el capitalismo sabía, oye, la gente quiere diferenciarse, entonces se mete el capitalismo. Entonces era fundamental a la altura de ahora, pensarse en nosotros con el tejido social diferencial. No es lo mismo Valparaíso que Santiago, no es lo mismo Vitacura que Playa Ancha, no es lo mismo Berlín que La Paz. Hay tejidos sociohistóricos que tienen su propia densidad. Y ese es el nosotros, que por eso es importante Mapuche, la etnia, es importante. El nosotros tiene ese diferencial material. Y ahí se juega todo lo que estoy trabajando actualmente. Perfecto. Y respecto a eso mismo, al concepto que estás trabajando, y precisamente lo que se trabaja y se aborda en este congreso, ¿cuál crees que es hoy en día la posición del migrante y qué podemos hacer desde la academia, desde lo social, desde la política, desde la filosofía para rescatar la singularidad del caso por caso, como decía Lacan, del migrante por migrante, con su historia, con sus raíces, con su propio entramado histórico y social? El otro día lo dije en una entrevista en la radio. Primero en Chile es puro chamuyo. Creo que no hay ni 2 ni 3% de inmigrantes. Y la sociedad elevada está entre el 10 y 12%. Eso es lo que tiene Inglaterra, Francia, Alemania. Y nosotros primero tenemos muy poco. Es un escándalo biopolítico. Primero muy poco. Solamente en la zona de Antofagasta llegamos al 9%. Pero en el resto de Chile nada. Así el 1, primero ridículo. Entonces, si queremos crecer, es fundamental el otro, en todo sentido. Fuerza de trabajo, simpatía, otras lenguas, otras rugosidades, otras texturas, otras formas de vida, otras formas de entender todo. Entonces ya es fundamental el otro para crecer. Uno mismo es una mezcla de muchas capas de otro. Entonces uno naturaliza, se genera una entidad como abstracta, naturalizada. Somos chilenos, somos falsos nosotros, pero ese nosotros chilenos tiene muchos ingleses, pueblos autóctonos, croatas, hasta chinos tiene Chile. Y mi abuelo es palestinos tiene. Entonces esas capas de otros va generando esa más Chile. O sea, y el mito familiar, del neurótico somos todos. Exactamente, claro, eso es. Entonces, cuando uno se da cuenta que en el otro se juega ni más ni menos la propia identidad, porque la identidad se construye diferencialmente, y no de caída del cielo, cuando uno se da cuenta de eso, pues, y de inmediato uno puede hacerle juego al gobierno fascista, votado, puede hacerle juego, oye, necesitamos al otro más que nunca, porque uno mismo es un otro. Y eso es lo que dice, qué importante. Uno mismo es uno es el otro. Uno es el otro, y uno también, desde cierta posición, también le da la opción al gobierno fascista para que entre. Al otro, claro, por favor, gobiérnenos. Sí.
Y eso genera malestar. Y precisamente... Y hay construcción mediática. Por ejemplo, un ecuatoriano violó a una persona, dos colombianos Lo significante. Si tú vas, son 2 colombianos, son 5 colombianos, un ecuatoriano, 4 haitianos, pero de miles de gente brillante, trabajando, sacándose la cresta por malas condiciones económicas, dando la cara, estudiando, pagando impuestos. Y la noticia dice así, un violador, entonces, horrible. Te genera una condición persecutoria. Se va construyendo, y donde hay malestar social, por ejemplo, en el sur, mucho mapuche empieza a agarrar malo al haitiano, pues ya estamos mal hasta acá, y ahora vienen los haitianos, y vienen los colombianos, y vienen los venezolanos, entonces empieza a crear en cierto tejido social un malestar que se construye mediáticamente, y fue fácil decir, hagamos eso, y la gente los vota. Esa cadena horrorosa hay que destruirla. Y yo creo que estamos la filosofía de la universidad, de los psicoanalistas, podemos ir mostrando cómo, y uno mismo sobre otro, piensa en las nuevas tecnologías. Con las nuevas tecnologías, desde 1996, con la llegada del smartphone, 97, después con la llegada de Facebook 2003, 2004, YouTube 2006, WhatsApp 2008, desde el smartphone a WhatsApp y con YouTube y Facebook, y en esos 10 años cambió toda la subjetividad del planeta. Además, todos estamos migrando. La relación con el otro. Con el otro. Uno mismo es un ente material virtualizado ya. Actualmente nuestros hijos funcionan así. Y la relación está mediatizada también con el otro. Y con tus hijos, los modos de crianza son nuevos. Mis mejores amigos están todos afuera. Porque estamos todos conectados. Por la aldea global. Porque yo era allá afuera ya. Ricardo, y precisamente con el tema del malestar en la cultura. Es un tema que has visto que se relee, se intuye en tu libro, que lo intuyó y lo trabajó Freud de manera temprana. Notable, sí. ¿Cómo crees que podemos encontrar un saber hacer con el malestar en la cultura actual? Porque no es el malestar en la cultura de Hegel. Podemos releer a Hegel para interpretar y quizás nos dé claves sobre el malestar en la cultura actual. Pero eso, el malestar en la cultura, en la sociedad neoliberal y capitalista que tenemos hoy en día, con los presidentes que tenemos hoy en día y con la batalla social que muchos estamos liderando. Yo a los presidentes que tenemos actuales desde Sudamérica a Asia, desde Putin, Jinping, a nuestro querido Trump, los pocos tiempos es como la liga de los antihéroes, están los héroes, bueno, los héroes también son todos horrorosos, los guachos son horribles, y están todos estos chapuzas, si se dan cuenta, son todos ridículos. Macron, un cabro chico tonto que todo el mundo, Rivera lo imita, Caso lo imita, Trump lo imita al otro Caso, o sea, todos son rascas, picantes, chapuzas, no tienen conocimientos, planos, pero votados. Pero votado, interesante, y diciendo estupidez, entre más estúpido, hagamos un muro, mira, hoy votemos el tipo, o sea, entre más estúpida es el gobernante, la gente dice, uy, increíble, sí, lo voto. Entonces, pero es rarísimo, porque tú dices, tú votaste por Trump, tú votaste por Le Pen, no, nadie, y los votas, ay, qué increíble. Es políticamente incorrecto, pero se vota. Es una ciencia ficción chapuza, sí, ¿no? Ciencia de la política. Chapuza. Yo le llamo capitalismo ascendal chapuza planetario. O sea, entre más ridículos los tipos coreanos, americanos, las tonteras de May, que tonterías todo el día la May. Hasta la Merkel me está cayendo bien, porque es la única mujer que tiene algo de cabeza. No la soporto, pero en el mundo. Entonces algo pasa con la chapucería, con esta hacienda capitalista vulgar. Y ahí el deseo. Hay gente, tengo tantos amigos en psicología en distintas áreas. Hay mucha gente que va a la clínica porque no tiene éxito. Ya no son los grandes problemas, o sea, quiere tener éxito. O sea, entre coaching, todo terapia, o sea, hay cosas rarísimas que están pasando ahora, ¿saben? Las focas, cuestiones ecológicas, cuestiones... Todo el mundo quiere a alguien que te asesore como un coaching, terapeuta o trascendental, o un dios, una virgen, un obispo, algo que te toque para ser exitoso. Hay algo con el deseo, con el éxito, con el mercado, con la plenitud de la subjetividad operando. Incluso los discursos y los diagnósticos psiquiátricos han mudado, ya no se ocupa el diagnóstico de melancolía, por ejemplo, precisamente por su peso filosófico. Sí, entonces, lo odian, lo molesta. Lo odio, molesta, todas esas concepciones kierkegaardianas de la angustia, etcétera. Todo parece quedar relegado a... ¿Quién lee a Tellenbach ahora? Nadie le lee. ¿Quién lee a los fenomenólogos? A los grandes, a Jaspers, sí, a Bisbanger, ¿quién que lo lee? Exacto. Sí. Bueno, vamos a pasar a las preguntas de los colegas y amigos del programa, que en este caso también son amigos nuestros y amigos de Ricardo. Sí. Nos escribió desde el aeropuerto de Seúl el filósofo y escritor Slavoj Žižek y nos pregunta, con el explosivo desarrollo de las ciencias, ¿qué rol le queda jugar a la filosofía?
puede ser algo más que un cuestionamiento a la metodología científica? Si efectivamente puede ser algo más, ¿qué exactamente puede hacer? ¿Acaso ofrecer una sabiduría no científica? ¿Advertirnos sobre los malos usos de la ciencia, así como también del fundamentalismo religioso? ¿Hacer crítica social? En síntesis, ¿cuál es el estatuto del saber filosófico hoy en día? Claro, es interesante la pregunta que me hace Slawi, es su pregunta actual, la tiene ya hace varios años, tiene un rollo, un cacao enorme. Él tiene una formación teórico-crítica, filosófica y psicoanalítica muy fuerte y de los medios de comunicación como bastante. Ya el último año, Slawi se ha dado cuenta, él siempre está peleando con el mundo anglosajón, Estados Unidos e Inglaterra. Esas son como sus grandes peleas. Él es un europeo que quiere comunicarse de Europa, pero se da cuenta que está fuertísimo el lado científico anglosajón, neurociencia, biotecnología, y por un lado está el fundamentalismo asiático, islámico, y como chino, y todo eso metido en una estructura capitalista que es con tecnología actualmente. Entonces es un tremendo tema que tiene Gigi, y se puede ver en el último libro, en las conferencias que él tiene, que realmente el mismo Slavi no sabe qué hacer con la ciencia. De repente la olla y le echa carabato, chuchá, y de repente dice, entonces, ¿qué se hace? Y obviamente, como filósofo, en el caso de él, no quiere entregarle el bastón a la ciencia, porque la ciencia finalmente, como desde la época de Greenwich en Inglaterra, siempre está al servicio del poder. O sea, puede ser toda la tecnología francesa. El discurso del amo, finalmente. Sí, el discurso del amo. Entonces, eso es un problema. Es un problema que es bonito que me pregunte su propio problema teórico. Claro, y él me decía el otro día, me decía, hacer un chiste, que se puso a leer a Varela, le gustó Varela. Oye, en chileno está Varela. Francisco Varela. Sí, estaba como entretenido leyendo a Varela. Entonces, era entretenido. Entonces, ese es un rollo que tiene Slavi. Yo pienso lo siguiente. Que no se enoje mi amigo científico. Yo tengo muchos amigos científicos, como son mi amigo Leris Golem, de Chaitini, famoso científico. Por lo general, la ciencia sí está al servicio del poder, un puro discurso amo, y por eso en Chile hasta Berlín, desde Max Planck, CNRS, INRIA, Santa Fe, Cambridge, Harvard, Yale, etc. Las ciencias en sentido general y después las técnicas y después finalmente las tecnologías, desde una aplicación de un iPhone a un trabajo de creación de un algoritmo, desde la ciencia a una tecnología, están absolutamente atravesados por el capitalismo. Eso está absolutamente claro. Y el paper científico, es que humanizan todo. Entonces, yo de repente peleo con mis amigos chilenos o de españoles, con nuestras pinches universidades que nadie las pesca. Esos tipos tienen un poder total, o sea, CNRS, INRA, Max Planck, total. O sea, repito, desde el satélite a la aplicación. Entonces, es casi imposible que en el ámbito del concepto pueda hacer algo aparentemente con un algoritmo. Y bueno, ahí se juegan todos los millones de dólares, de millones de euros, las grandes empresas, todos se juegan ahí. Entonces, por un lado, entonces, es como una batalla perdida ir contra la ciencia. Pero lo interesante es denunciar que la ciencia está completamente trabajando, como han trabajado siempre los ingleses, americanos, franceses, alemanes, estadounidenses, están trabajando siempre al servicio de mantener el imperio, el amo. Y además, un amo que se deja entrar al link de la casa, como bien lo dijiste. Sí, por supuesto. La aplicación, la bajada de la aplicación. Bueno, y estamos infestados de ello. Sí. Ahora tenemos que encontrar un saber hacer. Bueno, a partir de eso, desde Italia, el gran filósofo, amigo personal tuyo, sí, Tony Negri, nos manda la siguiente pregunta. Ricardo querido, el mundo está al revés. Tengo la impresión de que la lechuza hegeliana también ha perdido su orientación. Sí. Es mejor preguntar con Diógenes, ¿dónde debe buscarse el hombre a sí mismo hoy? ¿Tal vez es un migrante entre las olas del Mediterráneo? Bella, Tony es bello. Es un revolucionario, pero también poeta, Tony. Mira, la pregunta de Tony también es su pregunta, y me la hace a mí bonito que los dos filósofos amigos viejotes se hacen la pregunta esta vez mío. Y ahí puedo contestar con la pregunta, con la primera. Mira, una cosa interesante que la gente no sabe, pero que aquí voy a hacer un juego bonito. A mí me gusta la ciencia y tengo un pasado matemático, yo estudié ingeniería. Y me gustan los algoritmos. Por eso en mi libro siempre hablo de la cinta de Möbius, para entender el capitalismo. Claro, el adentro y el afuera. En otro libro hablo de la constructura del número de Dedekind para hablar de una idea entretenida que tengo del espacio y el tiempo, de la materia, etc. ¿Ya? Entonces, mira,
si uno se hace un estudio de por qué se ha muerto la gente a nivel mundial y planetario, no es por guerra, ni por infarto, ni por accidente, ni por SIDA, por si acaso. No, la gente se ha muerto, va a ser un poco vulgar, la gente se ha muerto por miles de aveniamientos del sapiens ahora por diarrea. O sea, ahí, bueno, caca, diarrea y todo lo que es infección. Porque era algo muy simple, mira, que la gente comía cualquier cosa, en África, en Asia, en Sudamérica, en Europa, desde los neandertales, sapiens hasta ahora. La gente come, caga, se lava las manos, come, caga, se lava las manos, come, caga, se lava las manos y todo ahí. Y eso, si tú, desde los análisis que se hacen con el carbono de los huesos hasta ahora, sigue siendo la diarrea lo que ha matado a millones. Entonces es interesante. Ya, y como en el 1900 se sabe algo muy simple, que como hay tecnología, se sabe, mira, hay unos bichitos. Entonces, si usted hace caca, se sale de donde la hizo, se limpia las manos y cocina. Una simple práctica, Aquí hago mis cosas, me lavo las manos, como allá, la población pasó de 1.500 a 7.000 millones. Algo tan simple como eso. Cago, me lavo las manos, como. Un orden higiénico aristotélico básico. Básico. Y eso, con una hojita como esta, lo entiende todo, africano, sudamericano, un papelito así. Y eso la UNESCO, la ONU, la OEA, la Organización Mundial de la Salud, verdad, se va a todos los pueblos y la gente lo aprendió y hay más de 5.000 millones de habitantes. Increíble lo que ha pasado. Increíble. Entonces, mira, una pequeña cambio que yo soy hipertenso y gracias a que me tomo una cuestión rasca picante que no vale nada, todavía ya estaría muerto, me sube a 240 y tantos, o sea, muerto, estaría, ahora mismo ya estaría muerto. Entonces, una cuestión rasca picante que no vale nada, desde África a Chile estamos vivos todos, estaríamos todos muertos a los 30, 35, 40 años muertos con los hipertensos. Pequeñas innovaciones tecnológicas te pueden traer una calidad de vida así, que no es menor, eso es interesante. Entonces, mira, entonces la ciencia hay que hacerla trabajar para uno. Detrás de la ciencia lo que hay son conceptos, lo que trae los conceptos lo que hay son ideologías, y lo que hay en ideología son formas de entender la vida. Entonces, y eso lo debe entender también Slavoj, que se le va de repente con su pelea con la ciencia como un poco infantilizada. Claro, entonces uno lo puede hacer trabajar, lo importante es una aspirina, lo importante es lavarse las manos, ¿ya? Y eso yo creo que ese es el nuevo migrante en la virtualidad. Claro, no es que si uno entiende a Hegel como el totalitario no tiene sentido. Entonces, aquí hay islas de Solaris, islas de tejido sociohistórico. Yo le digo a Jorge Chávez, mira, hay que recuperar, por ejemplo, el Cerro Barón, construir el tejido sociohistórico Barón, el del Valle Ancho, la Calca del Paraíso. En la medida que la gente se reconstruye este tejido, aparece una isla de significación, una potencia creadora, aparecen aplicaciones, tecnología, empieza a aparecer modo de vida más orgánica. Ricardo, nos pregunta desde Argentina Roque Farrán, él es filósofo y psicoanalista de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador con ISET. Nos pregunta por qué posibilidades de articulación ves entre el pensamiento de Hegel en torno a la positividad y los dispositivos, por un lado, y la transformación ético-política del sujeto, tal como las encara el último Foucault, por otro. Señalando justamente, luego de sus estudios respecto a los antiguos, la referencia ineludible a la fenomenología del espíritu. En breve, si ve viable relecturas contemporáneas del vínculo entre Foucault y Hegel para resignificar el uso de los dispositivos y el legado de la modernidad crítica. Ya, te adoro la pregunta. Mira, te voy a contar una anécdota que me la contó un discípulo de Foucault. Cuando muere Foucault, estaban todos bajoneados, estaba Benveniste, Baudet, que era el discípulo de ellos, son muy amigos de ellos, y le cuentan, murió Michel, y viene Gilles Deleuze, estaba Deleuze, obviamente, Deleuze con su uña, con su pelo, andaba como un monstruo, y Deleuze dice así, literal, se murió nuestro Hegel, dice. Mira, que wow. Lo menor, en ese bajón, en esa angustia, se murió nuestro Hegel, y quedaron todos así como, ¿no? Como Gilles dice que Foucault es Hegel, obviamente, y él era Nietzsche. Él era Nietzsche y su amigo era Hegel.
Entonces, independiente de las peleas entre ellos, las tonterías que se dicen de Hegel, pensando de la negatividad, de Nietzsche, pensando de los afirmativos, Hegel como concepto abstracto totalitario, y Nietzsche como una onda singular, y de eso que es de manual de Wikipedia, independientemente de eso, lo que sabe, Deleuze lo da cuenta inmediato que Hegel trabajaba con tejidos sociohistóricos. Las categorías de Hegel, de Foucault, son como, yo creo, como los algoritmos lógicos de Hegel y que construyen subjetividad. En Hegel no hay nada por fuera. Todo lo que se llama historia es una construcción del propio hombre, eso es lo bueno de Hegel. Hegel materialista trae una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia de Hegel que yo postulo es que no hay ningún Dios que nos salve. Nada, si uno un bellaco sale a Le Pen, y sale Salvini y Piñera va a gobernar 40 años más, y puede venir el caso más inteligente imitando a Trump, horrible, eso puede pasar. O sea, no hay ningún Dios que nos salve porque no hay ningún maná, ninguna estructura trascendental que nos pueda salvar. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que depende de uno porque es una construcción histórica. Entonces, cuando uno entiende a Hegel en el sentido material, que son construcciones de la subjetividad y además ideologizadas y que funcionan con valores que tú que los defiendes militarizadamente, te puedes dar cuenta que la vinculación con Foucault es total y por eso yo constantemente los junto, los dispositivos con la ideología en sentido material. Le rompo bastante lo político, lo ontológico a Foucault, porque obviamente Foucault tiene como ontologizante y siempre la ontología es como totalitaria, no se puede hacer nada. Y lo hago jugar más en una construcción histórica creativa. Y para ver si podemos aplicar parte de ese entramado con los que nos pregunta desde Argentina, Daniel Stiegel, él es escritor y filósofo de la UBA, nos pregunta, ¿qué opinas del modo en que la teoría sueca del amor, destinada a separar la vida económica de la afectiva, llevó a un estado de bienestar total, pero a la vez al individualismo extremo y a la extrema soledad sin lazo social? Es bonita esa pregunta también, claro, mira, yo amo el mundo escandinavo y siempre digo, Chile sería precioso fuera escandinavo, pero no es imposible. Claro, la pregunta es compleja, pero no hay mucho tiempo. Mira, en mayo de 68 se liberaron las fuerzas de los femeninos, ya en esa época se liberaron las fuerzas gay, de orientaciones sexuales, se liberaron las fuerzas productivas, se juntaron los trabajadores con los estudiantes, pero igual se ganó la derecha. Igual el capitalismo se puso con todo. Y operó hasta en comenditas. Al final todo el mundo era un narciso produciendo y vendiendo productos. Entonces, ese es como el lado negativo. El empresario de sí mismo. El empresario de sí mismo que ya comienza en mayo 68, vendiendo, hasta ahora. O sea, son todos millonarios, creo, los líderes de mayo 68. Todos millonarios vendiendo su marca. Se nace la marca. Entonces, claro, tiene un problema que tiene el modelo, el capitalismo es líquido, no es ni patriarcal, ni... ¿Entenderlo desde Bauman? Claro, un capitalismo líquido. Marx lo mostraba, Hegel lo mostraba, eso está por todas partes, porque te disuelve. El mismo Gigi dice que te quita todo tipo de sustancias, como te digo, da lo mismo. Entonces, la mujer está comiendo con el hijo está pensando en negocio, y mamá, vamos a cambiar Chile, bien, y hagamos negocio, ¿cómo voy yo ahí? Entonces ya tiene disuelto, están liquidificados los valores de la izquierda de su propia madre, y no se dan cuenta, está pensando cómo hago negocio. Entonces, claro, siempre tiene esa cosa muy fuerte, que hay yo prefiero hacer como más a la uruguaya, hago un chiste, más a la uruguaya, hay transformaciones de tejidos de nosotros, la única forma hay que desactivar a Hulk. Los tejidos de nosotros más lentos los procesos, yo prefiero ir que Valparaíso vaya lento, Villa Marquis, después construyendo 4, 5, 8 años, tejidos robustos, que rápidamente un sistema de bienestar a un 30.000, mira, Chile tiene 23.000 per cápita, ya, mira, si hacemos esto, en 2 años tenemos 30.000 per cápita, no, prefiero, demoremos un poco más, paso lento, para ir generando los tejidos sociohistóricos, para ir generando robustez del otro, cooperativo, de sistema de codiseño, y no simplemente la pérdida rápidamente de la llegada económica, que es puro individualismo, y al final el nivel de suicidio, de estrés, de depresión de estos pueblos son supuestamente idealizados que se tienen desde acá. Exactamente. Y pasa algo precisamente con lo que dices respecto a refundar la ética. Desde la izquierda es uno de los grandes desafíos que le queda hoy. Tremendo. Sobre lo que estábamos conversando, Catalina Mena, que estábamos hablando de ella antes, periodista y crítica del arte, gran amiga, la Cata. nos pregunta sobre la utopía revolucionaria, que es también un imaginario que se puede transar en el mercado. Sí, todo. Muchos artistas utilizan esa idea para ingresar en el mercado del arte. Incluso la publicidad lucra con sensibilidades antisistema. ¿Qué piensas de esta cooptación?
pensando en cómo el anticapitalismo también se puede convertir en un negocio. Claro, mira, actualmente, pues, lo que hablábamos recién, Gigi le ha dado duro y por eso mucha gente izquierda lo odia, porque en realidad, hasta ahora mismo, el feminismo lo toma Piñera al día siguiente, y hasta la UDI, hasta la Yacle hablando de feminismo. La UDI es feminista. Feminista, o sea, rápidamente todo es un pueblo de mercancía y mercancía se transa en el mercado. Y tiene un valor y se capitaliza todo. O sea, el Che Guevara es una camiseta, una forma. Warhol, el Che Guevara, todo funciona en la fábrica de Warhol. La fábrica lo aplana todo y vende todo. Hay gente, el cáncer, las tragedias, todo se puede volver en un producto. Los budistas que andan en Chile, la gente que hace cosas trascendentales en las calles, todo es un nicho. Lo revolucionario. Está la fábrica que para revolucionarios que andan con 4, 5 piercing, 10 piercing, entonces tiene desde modelos de gente conservadora de Vitacura o de Barnechea a la gente como de la Gallada, de mi población de Playa Ancha. Todos tienen un clúster de mercado, y está toda la subjetividad, está en el fetiche trabajando ahí. Eso es absolutamente así y por eso no hay afuera. Pero desde adentro se puede desactivar a ese Hulk, se puede desactivar con tejido social histórico. Hay que meter en la historia para que aparezca la potencia de transformación, o si no, es un puro juego. ¿No? Ricardo, antes de terminar, tenemos las últimas 2 preguntas. Diego Weinstein, psicólogo y magíster en ciencias sociales, nos pregunta: siempre me ha intrigado la aparente tensión, disputa, oposición entre líneas hegelianas, lacanianas, versus otras líneas más deleuzianas. ¿Qué posibilidades de articulación ves entre ambas tradiciones como armas o herramientas para pensar la ideología, llámese posideología, dominación contemporánea neoliberal y sus salidas? Absolutamente, incluso en varios artículos, incluso en el libro de Hegel, me lo decía un crítico, hablo mucho de Nietzsche y mucho de Deleuze. Entonces la gente, aparentemente los hegelianos, teoría crítica, ¿qué tiene que ver Nietzsche con Deleuze, con Hegel? Entonces ambos se disputan las formas. Como yo voy a explicar un poco más técnicamente, pero corto. Yo hago una lectura materialista de Hegel, pero además desde lo lógico de Hegel, que tiene 3 momentos, que es modelos de subjetividad, construcción de modelos de subjetividad y la salida de la construcción. Entonces mi lectura es una lectura afirmativa y no negativa. Para Hegel, la negatividad era parte del motor, pero Hegel es un profesor de la afirmación, hasta Deleuze lo dice en los cursos. Pero Hegel afirma con la negatividad del dolor, ahí está toda la parte de la decisión lacaniana. Entonces, como yo siempre muestro a Hegel desde la afirmación, ahí están todas las formas de mediación estética. Por eso yo trabajo mucho arte, trabajo cine, literatura, poesía, escultura, soy amigo de Federica Mata, gente de distintos artistas de distintas partes. Entonces yo veo que realmente, y ahí mi lado deleuziano nietzscheano, en mi nuevo libro es sobre Nietzsche, se llama Nietzsche y la lógica creativa de la revolución. Ya llevo hasta 200 páginas hablando de cómics, de cine, de arte, de instalaciones de distintas partes, desde García o Zaratustra. Lo que muestro ahí es que la afirmación hegeliana es sí o sí mediaciones estéticas de tejido sociohistórico. Por eso le decía a Charp, las plazas, las calles, las intervenciones, los colegios, se van generando, realmente se va creando tejido afirmativo en la negatividad histórica. Y eso es mi lado. Mira, técnicamente, Duque, mi maestro, lee a Hegel desde Heidegger. Lacan, mi gran tío, lee a Hegel desde la Lacan. Familia, estamos hablando del bien. Claro, yo leo a Hegel desde Nietzsche y Deleuze. Siempre operar creativamente. Claro, y por eso a Gigi le encantó mi interpretación y me dice, bueno, me envidia el libro de Ricardo porque me di cuenta que el mismo Hegel era el creador y se va creando el sistema afirmativo. Que esa es mi lectura. Bueno, y viene leyendo la autopoiesis de Varela, claro. Entonces podemos ver vasos comunicantes entre esos. Él no quiere hacer toda la vida diagnóstico, para suicidarse. Si uno es un diagnóstico, está como a la forma la cuestión. Es cierto, y él tiene que cuidarse. Queremos regalarte, y antes de partir tenemos otra pregunta, queremos regalarte un libro. Gracias por participar con nosotros. ¿Lo puedo abrir, no? Por favor, para eso es. ¿Ya? Es un libro que te queremos. Es una madera. Me están regalando como por apariencia capitalismo, está todo líquido, hasta los regalos son... Los regalos, depende cómo te has portado, como esos niños que regalan, a ver si se le regalan un carbón al final de la Navidad. Si es una madera, se lo muestro. Y nos tienes que decir si te gusta. Bueno, sí, es un clásico. Por supuesto, sí. Es un clásico. Esta es la afirmación creativa desde la negatividad.
A García le encantaba, soy maestro de Carlos Paz. Y antes de partir, nos vamos con la pregunta de Rodrigo Aguilera, quien es psicoanalista y miembro del ICHPA. Me pregunta, ¿cómo la dialéctica hegeliana puede aportar a los agentes emancipatorios que no son expertos en filosofía? Ahí, bueno, está la figura de Jorge Sharp que veníamos hablando. En otras palabras, ¿qué diría un Hegel para principiantes a un dirigente estudiantil chileno actual? Le regalo mi libro Capitalismo de Empresa hasta una revolución de nosotros, ahí está clarísimo, no hay ninguna cita en alemán, nombra muy poco a Hegel. Puro, las categorías de ese libro lo hice molestando a Churjan. ¿Cómo Churjan va a vender tantos libros como Churro, haciendo tan rasca, picante y simplón? Entonces hago un libro que es toda mi teoría, pero no hablo nunca de la teoría, y las categorías son producciones culturales, películas de cine, canciones de rock, canciones de Bowie, atentados terroristas, tonterías de Piñera, de Pinochet, de Reagan, de todo, de los últimos 50 años del capitalismo. Esas son mis categorías, y ahí se ve clarísimamente cómo opera la ideología capitalista y cómo se revoluciona. Por eso a Charles le encantó el libro, y Charles ha hecho hasta cuestiones con el libro ahí en la alcaldía ciudadana. Se puede. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias, Ricardo Espinosa Lolas, filósofo que nos acompañó en un gran diálogo. Quédense con nosotros, continúen en nuestra programación y acompáñenos en el siguiente capítulo de Experiencia de Palabras. Muchas gracias. Las experiencias son explosivas.